Ahora vamos a ver, hermanos, la culpa de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la culpa que tú tienes si es que no estás lleno del Espíritu de Dios? Tu culpa es tan grande como la autoridad de Dios es grande. Así como la autoridad de Dios es grande, el cual te ordena estar lleno del Espíritu. O sea, Dios en su infinita autoridad, inmenso como es, te ordena a ti estar lleno del Espíritu. ¿Qué tan grande es tu culpa? Así de infinito como la autoridad de Dios. Dios lo ordena. Y es igualmente una desobediencia a los mandamientos de Dios, como lo es jurar profanamente, robar, cometer adulterio o romper el día de reposo. En otras palabras, no obedecerle a Dios en estar lleno del Espíritu es como si mataras a alguien. Es como si cometieras adulterio. Es como si robaras. Es como si cometieras cualquier otro pecado. O sea, no hay diferencia para Dios. No hay pecados chiquitos ni pecados grandes. De hecho, en Santiago dice que aquel que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Te lo vuelvo a repetir. El que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Que tú al desobedecer el mandamiento de Dios, estás desobedeciendo la autoridad de Dios. Y por eso es muy grave. Aquí te está diciendo que seas lleno del Espíritu. Piensa en eso. Y sin embargo, hay muchas personas que no se culpan en absoluto por no tener el Espíritu. Denominaciones enteras no tienen el Espíritu, hermanos. Ahí están, practicando una religión muerta. Y están como si nada, no se sienten convictos. No están llorando, no están clamando a Dios porque no tienen el Espíritu. Y muchos otros están engañados creyendo que lo tienen cuando no están viviendo lo que el Espíritu haría si estuviera en ellos. Incluso se consideran cristianos piadosos porque van a reuniones de oración, participan en la cena del Señor y todo eso, aunque viven año tras año sin el Espíritu de Dios. Ahora bien, ves que el mismo Dios que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, también dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Los dos están en el mismo versículo, hermanos, ahí en Efesios 5:18. La primera parte del versículo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y la segunda parte del versículo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, hay que obedecer la primera parte, pero también hay que obedecer la segunda parte. Entonces, muchos se conforman con obedecer la primera parte, pero no obedecen la segunda parte, que es la más importante. Todos ustedes dicen, si un hombre es un asesino habitual o un ladrón, no es cristiano. ¿Por qué? Porque viven en una desobediencia habitual a Dios. Y dicen bien, porque es cierto. Si alguien maldice, no lo tolerarías. No le permitirías que argumentara que su corazón está bien y que las palabras no significan nada. A Dios no le importan las palabras. No harías ese argumento por él. ¿Por qué? Porque toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, daréis cuenta el día de los libros. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Quiere decir que sí le importa. Tú le dirías eso a la persona cuando la persona te diría,
es que las palabras no significan nada. No, la Biblia dice esto, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, le argumentarías eso. Le argumentarías que no está obedeciendo la palabra de Dios. Pensarías que sería indigno tener un hombre así en la iglesia o tener una compañía de personas así pretendiendo llamarse Iglesia de Cristo. No lo aguantaría, no estaría bien. Y sin embargo, no estás viviendo ni un ápice menos en desobediencia a Dios que ellos, quienes viven sin el espíritu de oración y sin la presencia de Dios. En otras palabras, si tú no tienes el espíritu de oración, si tú no estás lleno del espíritu, si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, estás igual que el maldiciente, que el asesino habitual, que el ladrón, que los impíos. No hay diferencia. La única diferencia es en el castigo, que tú recibirías más castigo porque tú tienes más luz que todos sus impíos. Tu culpa es igual a todo el bien que podrías hacer si tuvieras el Espíritu de Dios en la misma medida que es tu deber tenerlo. ¿Y cómo podrías tenerlo? O sea que tu culpa de tu maldad va a ser medida por cuánto bien tú hubieras hecho, tanto para Dios como para el hombre, y que no se hizo. Todo el bien que hubiera podido venir sobre si tuvieras el Espíritu de Dios y que no se logró ese bien simplemente porque tú no estabas lleno del Espíritu de Dios, y esa gente que a la cual le pudiste hacer bien hoy quizás están en el infierno. Ustedes, ancianos de esta iglesia, ¿cuánto bien podrían hacer si tuvieran el Espíritu? Y ustedes, maestros de la escuela dominical, ¿cuánto bien podrían hacer? Y ustedes, miembros de la iglesia, también, si estuvieran llenos del Espíritu, podrían hacer mucho bien, infinito bien. Y sobre todo, cuando nosotros medimos el efecto dominó del bien. El efecto dominó es cuando tú le haces bien a una persona, vamos a decir, tú le hablaste a una persona y esa persona se salvó. Tú le hablaste a uno solo y esa persona se salvó. Pero esa persona que se salvó se hizo un evangelista y anduvo en una nación y se ganó casi a toda esa nación. O sea, todos fueron salvos por esa persona evangelista que se fue a ese lugar que Dios lo llamó y predicó, y muchos se salvaron. Y tú le hablaste solamente ese uno, pero no se mide por ese uno, sino porque ese uno después ganó toda una nación. Ese es todo el bien que viene acreditado a tu cuenta por ese bien que hiciste. Por eso digo que ese es el efecto dominó, que tú le haces bien a uno y ese bien hace bien a otro y ese otro hace bien a otro y se va pasando. Bueno, toda la culpa de ese bien que no se hizo va a ser cargado a tu cuenta en el día del juicio. Bueno, su culpa es igual de grande. Es igual de grande. Aquí hay una bendición prometida y puedes tenerla haciendo su deber. El deber es ser lleno del Espíritu. Son totalmente responsables ante la iglesia y ante Dios por todo este bien que podrían hacer. Son totalmente responsables ante la iglesia y ante Dios por todo este bien que podrían hacer. Un hombre responsable por todo el bien que puede hacer. No por el que no pueda, sino por todo el bien que sí puede hacer. Tu culpa se mide aún más por todo el mal que haces como consecuencia de no tener el Espíritu. Y aquí es otro todavía mal. O sea, le vamos sumando
Primero, tu culpa es porque desobedeciste la autoridad del Dios Todopoderoso que te decía que fueras lleno del Espíritu. Segundo, tu culpa se le suma a esa culpa todo el bien que pudiste haber hecho y no se hizo. Se suma a tu culpa. A esta culpa se le suma también todo el mal que no hiciste por no tener el Espíritu. Porque cuando no tienes el Espíritu, no sale más que la carne en ti. Es todo lo que sale. En nosotros nada bueno hay. Eres una deshonra para el cristianismo. Eres un obstáculo para la iglesia y el mundo. Y tu culpa se aumenta por todas las diversas influencias que ejerces. Y esto se demostrará en el día del juicio. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que cuando tú no tienes el Espíritu, tú deshonras al cristianismo. No estás presentando la imagen de Cristo. Estás presentando tu vida carnal, tu persona. Estás presentando un falso cristianismo a través de tu manera de vivir. Vienes a ser un obstáculo para la iglesia, para que la iglesia avance, para que la iglesia salve pecadores, para que la iglesia atraiga gente. Tú vienes a ser el obstáculo. Tú vienes a ser la piedra que pusieron ahí sobre Jesús para que no resucitara. Tú eres esa piedra, un estorbo ahí. Tú vienes a ser un obstáculo para el mundo. Por eso el mundo se justifica a sí mismo para no venir el cristianismo, porque tú eres una piedra de tropiezo, porque tú eres como ellos. Solamente tienes un baño de religión que te hace verte más hipócrita. Por eso dice que eres una deshonra. Y tu culpa aumenta por las diversas influencias que ejerces. O sea, con tu manera de vivir, influencias a personas. Entonces, imagínate cuando tú estás en la iglesia y te ven los pequeños que aparentemente son nuevos cristianos y te ven a ti mundano y carnal y con mentiras y con celos y que te irritas pronto, te enojas pronto, te desesperas pronto y te están viendo ellos, tú ya ejerciste una influencia en ellos. Tú ya les dijiste a ellos, ¿sabes qué? Sí te puedes enojar, sí te puedes irritar, sí puedes tener falta de paciencia, sí puedes tener espíritu irritado, celoso, de envidioso, y ejercito de influencia sobre ellos. Y ellos creen que eso es ser cristiano, porque tú ya eres una persona madura que tiene tiempo en el cristianismo y ellos son nuevos. Entonces, cuando te ven a ti, ellos adoptan la misma manera de vivir tuya y tú estás haciendo que se pierdan ellos por la influencia que ejerces sobre eso. Dice, esto se demostrará en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? Que en el día del juicio van a salir todas las personas a las cuales tú tropezaste con tu influencia. Te va a mostrar Dios qué influencia hiciste y cómo esa influencia afectó a las personas que estaban a tu alrededor. Y te vas a dar cuenta ahí en el día del juicio quiénes son y cómo los afectaste a ellos y cómo ellos se perdieron por la influencia que tú ejerciste sobre ellos. En el día del juicio va a salir todo eso.